Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este seminario web que lleva por título Gestión de riesgos basadas en la metodología Marguerite. Pertenece a la serie de protección de datos y está organizado por la Viceconsejería de Educación, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Ahora le doy la palabra a José Vico, responsable de seguridad de la Viceconsejería de Educación. Gracias, Blas. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas y bienvenida a esta segunda sesión de nuestro plan de formación vinculado al Esquema Nacional de Seguridad. Tras la sesión inicial que se hizo hace un par de semanas, donde se sentaron las bases de la concienciación y la protección de datos, hoy vamos a dar un pasito más hacia el corazón de la seguridad de la información, que es la gestión de riesgos. En la administración actual ya no es suficiente con reaccionar ante los incidentes o los problemas que podamos tener. El estándar que nos marca el Esquema Nacional de Seguridad es la proactividad. Hoy vamos a hablar de Mastery. Aunque el nombre puede sonar técnico o lejano, en realidad es una metodología, es esencial, que nos va a ayudar a entender qué activos manejamos en los servicios centrales, qué amenazas le acechan o acechan esos activos y lo más importante, qué medidas podemos tomar para protegerlos. Es decir, no otra cosa que el método para saber qué puede fallar y cómo podemos evitarlo. La gestión del riesgo consiste en garantizar la continuidad de nuestro servicio, del servicio público. Si conocemos todas nuestras debilidades, pues podríamos fortalecerlas. Por eso, entender este proceso es vital para que cada decisión que tomemos en nuestra gestión diaria esté respaldada por ese entorno seguro y controlado. Yo quiero dar las gracias a Blas y a la Dirección General de Modernización porque su impulso constante y su visión son los que permiten que estas sesiones no sean solo teoría, sino una hoja de ruta real para transformar nuestra cultura organizativa. Blas, muchísimas gracias por la disponibilidad y sobre todo por el entusiasmo compartido en este proyecto. Gracias a ustedes. Y Ujú. bueno, para desgranar este tema, hoy contamos con Celandia, de la Oficina Técnica de Seguridad de la Información, de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Ella es una experta que conoce perfectamente cómo aplicar estos marcos de trabajo a nuestra realidad administrativa y estoy seguro que su exposición nos va a ayudar a ver la gestión de riesgos no como una carga burocrática, que es lo que pretendemos reducir, sino como la mejor aliada de nuestro trabajo diario. Así que, Celandia, cuando quieras. Vale, vale, muchas gracias, José. Bueno, un gusto, tal cual como les ha mencionado José. Bueno, mi nombre es Elandia Carvajal y hoy les voy a hablar acerca de la gestión de riesgo. Entonces, bueno, voy a empezar aquí a compartir ahora mismo mi pantalla y si me confirman, bueno, ya está Perfecto, compartido. sí, correcto. Vale, voy a ponerlo en modo presentación. Listo. Igual, bueno, no los veo mucho, pero porque está la presentación, pero bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir, no hay problema. Bueno, entonces tal como les comentaba José Vico, hoy les vamos a hablar acerca de cómo llevar a cabo una gestión de riesgos. Es cierto que la metodología se enfoca mucho en riesgos de seguridad de información, sin embargo, es una metodología, se puede aplicar en cualquier ámbito de corporativo, de una entidad que sea necesario, requiera de un análisis de riesgo. La metodología, tal como lo comentó José Vico, vamos a hablar acerca de Mastery y está fundamentado justo en lo que acaba de comentar. Es una de las bases fundamentales que establece el Esquema Nacional de Seguridad en sus requisitos los procesos de seguridad de información, porque bueno, es lo que te permite conocer esa exposición de los activos de la organización y cómo priorizarlos, ¿no? Para poderlos atender. Esto también, bueno, uno de lo que establece el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 14 es que debe ser realizada la gestión de riesgo con base en una metodología internacionalmente reconocida. El Centro Criptológico Nacional establece su propia metodología, que es la que le comentamos, Mastery, y específicamente la Consejería ha adoptado una herramienta para automatizar y documentar la gestión de riesgos que es G-Consult. Se llama así, G-Consulting. Marguerite dispone en su versión número 3 tres libros, ¿no? En donde uno se enfoca en el método específico de la metodología, dispone también un catálogo de amenazas
y controles para su mitigación, y una guía técnica ya de guías específicas de evaluación y cálculo. G-Consulting, como les digo, bueno, es una plataforma digital que permite documentar y llevar este análisis de riesgo para evaluar activos, amenazas, documentarlos, identificar esos mecanismos con los cuales queremos mitigar o tratar los riesgos. Entonces, bueno, para empezar, lo fundamental, como les digo, esto es una metodología, más allá de hablar de seguridad de la información, tenemos que tener claro entonces qué es un riesgo, ¿no? O sea, cómo que queremos controlar riesgos. Entonces, en esto específicamente, yendo ya a la seguridad de información, basa en 3 definiciones o 3 conceptos muy básicos, que es el de vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Entonces, ¿por qué se va esto? Porque lo primero que tenemos que tener presente es que las vulnerabilidades o una vulnerabilidad va orientada a una debilidad que puede ser aprovechada por una amenaza, o más específicamente las debilidades que tienen los activos o los mecanismos de protección que tienen esos activos. En que justo esas debilidades o esas brechas son las que facilitan que una amenaza pueda ser exitosa, porque las amenazas nunca dejan de existir. En cambio, las vulnerabilidades sí las podemos minimizar. Un ejemplo de vulnerabilidad muy común, que supongo que se ha escuchado, han oído escuchar mucho, es de que, bueno, de que tengas una contraseña de acceso muy débil y que además la expongas. También aquí en esta foto vemos un ejemplo básico en el que podemos a lo mejor levantarnos de nuestros puestos de trabajo y dejar desbloqueado el computador. Entonces, aquí estamos viendo una serie de vulnerabilidades, que estamos exponiendo información, posiblemente sensible porque tenemos la contraseña y que puede ser una contraseña que fácilmente puede ser adivinada. Entonces, ante este tipo de vulnerabilidad, ¿cuál sería una amenaza? Que ese evento, ese factor, esa condición que podría explotar esta oportunidad sería, bueno, un atacante que bien sea visiblemente pueda obtener esta información que ha sido expuesta o que pueda adivinar contraseñas porque son muy débiles. Este conjunto de vulnerabilidad, este juego de vulnerabilidad como amenaza es lo que nos viene a expresar qué es un riesgo, ¿no? Que estimamos qué tan expuestos se encuentran los activos y que puede ocurrir esa explotación de la vulnerabilidad. Y básicamente a esto es lo que vamos con identificar qué son los riesgos, que es la probabilidad, es decir, cuando dice probabilidad, justamente la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que esa amenaza explote esa vulnerabilidad. Y de acuerdo a la importancia del activo y qué tan potente puede ser esa amenaza, vamos a hablar de impacto. Es decir, qué tan grave va a ser que esta amenaza ocurra sobre alguna debilidad que tengamos en los activos o en la información. Entonces, ante este riesgo, este escenario completo de riesgo, tenemos, o la metodología ha identificado, 4 acciones que podemos tomar. Una puede ser mitigarlo, es decir, implantar acciones, controles, para que se disminuya la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza o que explote la vulnerabilidad de la amenaza. Evitarlo, que es, bueno, identificar si realmente esa actividad que tiene la brecha o la debilidad es importante para entregar ese servicio, por lo que existe la organización. Transferirlo, que es cuando decidimos tercerizar con algún proveedor, algún servicio, esa actividad para brindarlo de controles con un tercero, o aceptarlo cuando esto no puede ser por alguna razón tratado por la organización, ¿no? Entonces aquí unos ejemplitos sobre la probabilidad y el impacto, que podemos ver justamente la probabilidad, lo que les comentaba, va directamente relacionado con la ocurrencia de la amenaza. ¿Qué tan probable es que ocurra? El impacto con el valor de los activos y el tipo de amenaza. O sea, ¿qué tan importante es ese activo, es esa información
y qué tan avanzado puede ser esa amenaza, ¿no? Que busca explotarlo. Aquí tenemos 4 escenarios con unos ejemplos bastante, pueden ser chistosos, en donde vemos, bueno, que en este caso que la probabilidad es muy alta o que ocurra, pero si pasa, realmente no es de bajo impacto. ¿Por qué? Bueno, porque si este personaje cae, no le pasa nada. Pero, ¿qué tan probable es que caiga? Mucho, porque la brecha es muy grande. En cambio, en el escenario 2 vemos que, bueno, el personaje es muy poco probable que caiga en este riesgo y el impacto además también es muy bajo, es decir, es aún un escenario aún más bajo. En el tercer escenario vemos, bueno, que la probabilidad igualmente de que ocurra es muy poca, pero si llegase a ocurrir, sí es mucho más importante porque aquí vemos ahora unas pullitas. Y en este caso, que es el escenario más grave, el cuarto escenario, que vemos que es altamente probable de que ocurra, y si ocurre, es también muy grave. Entonces, estos escenarios, lo que intento mostrar es qué es lo que buscamos identificar cuando hablamos de riesgo. Es decir, priorizar qué es lo que tenemos que tratar, evidentemente el escenario 4, que es lo que realmente nos puede simbolizar o si llegase a ocurrir un alto riesgo para la organización que le puede impactar desde económicamente, reputacionalmente, en, no pueda entregar el servicio al cual es la razón de ser de la organización. Entonces, eh, esto es como por entender un poquito qué es lo que busca analizar la metodología de riesgo. Ya entrando más específicamente en la metodología de Marguerite busca estudiar justamente eso que vimos en el gráfico, esta situación, que es que los activos ¿qué son activos? Pueden ser datos, información, los sistemas en donde procesamos esta información, los sistemas con que entregamos los servicios, el propio servicio por el que la razón de existir de la organización. Hasta puede ser también los propios computadores en los cuales realizamos nuestros trabajos. Todo aquello que tenga valor para entregar el servicio va a representar un activo para el análisis de riesgo. Estos activos, como les acabo de explicar, están expuestos a amenazas y los activos pueden tener vulnerabilidades. No sé si se han dado cuenta que frecuentemente los ordenadores están lanzando avisos de reiniciar porque se han aplicado actualizaciones. Si no las aplicamos, estamos teniendo allí unas vulnerabilidades presentes que pueden ser explotadas por amenazas, por poner otro ejemplo. En lo que estamos hablando de que la amenaza explota la vulnerabilidad y en caso de que esa amenaza la explote, puede degradar el valor del activo, lo cual, bueno, posee una probabilidad que puede variar de que ocurra y esto no, bueno, nos lleva al riesgo. Entonces, este relacionamiento que les vengo explicando es lo que busca tratar la metodología de Marguerite en este esquema bastante completo, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco por partes. En estas 3 fases, la primera, lo primero que hay que hacer entonces es identificar cuáles son esos activos, de acuerdo a la razón de ser o a la actividad de la organización, sus servicios, qué entrega. Entonces, al identificar los activos, vamos a listar toda aquella información, servicios, pueden ser sistemas, es decir, software, hardware, o sea, activos físicos, incluso las redes por las que nos comunicamos, las propias instalaciones en donde nos ubicamos para realizar el trabajo y las personas que siempre suele ser uno de los activos más importantes y más vulnerables. Una vez se han identificado cuáles son y se han listado cuáles son esos activos, vamos a ver cuáles son las dependencias entre ellos. Es decir, es importante que se identifiquen cuáles son las dependencias entre los datos que son procesados en los sistemas para entregar los servicios y a través de quién es el personal que lo utiliza
y a través de qué infraestructuras se soportan, pues que pueden ser redes o instalaciones. Entonces, ¿cómo relacionar eso? Y una vez tenemos relacionados esos activos, es donde viene a la valoración, es decir, qué tan importantes es esa información y qué tan importantes son los servicios. Todo es importante. Ahora vamos a ver específicamente cómo se valoran, que se suelen, según la metodología, valorar de acuerdo a dimensiones o principios de seguridad de la información, que son la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad, y el Esquema Nacional de Seguridad ha añadido dos más que va relacionado con la autenticidad y la trazabilidad de la información. Entonces, bueno, ya tenemos los activos identificados, interrelacionados y sabemos cuáles son los más importantes. Entonces, vamos a la segunda fase en donde evaluamos amenazas y salvaguardas. Con salvaguardas, la metodología quiere decir controles, medidas de control que se implementan para que las amenazas no puedan explotar brechas. Entonces, lo primero es identificar esas amenazas. En la metodología Magere también establece en su segundo libro, que es un catálogo, un listado de amenazas clasificadas. Y además de listarlas y clasificarlas, especifica cuáles son los tipos de activos susceptibles a ser explotados por este tipo de amenazas. Es bastante completo el catálogo. Y luego se busca precisamente cómo identificar qué salvaguardas ya existen en el entorno y estimar ese impacto de las amenazas en el caso de que se pudiesen presentar o materializar en el entorno, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a identificar el riesgo como tal, de cuál sería esa probabilidad de que ocurra y de ocurrir, cuál sería el impacto sobre los activos. Y en la fase 3, que ya teniendo e identificado los activos y a qué están expuestos y qué tan expuestos están, vamos a tomar decisiones, que es lo que le comentaba al comienzo, que la metodología busca, bien sea reducir ese riesgo, es decir, aplicar más salvaguardas para que esto no se materialice, o bien sea por muchas razones, pueden ser económicas, pueden ser de experticia técnicamente, el cual tú decidas compartir o transferir el riesgo a un tercero. La metodología habla de transferir, aquí yo coloco compartir, porque el hecho de transferir un riesgo no resta responsabilidad a la organización, o evitarlo, que se trata de eliminar la actividad como tal que genera el riesgo porque no sea necesaria, con el análisis se identifique que ya no es necesaria, o aceptar. Este es asumir que se vive con ese riesgo, bueno, porque el coste sea muy alto, o en muchas ocasiones también, de acuerdo a los sistemas que se tengan en la organización, hay temas de obsolescencia o limitaciones técnicas de funcionalidades que no permitan cómo aplicar medidas de salvaguarda. Entonces vamos a ver ahora un poco de cada una de las fases, utilizando también o cómo ayuda la herramienta de consulting para aplicar la metodología de Magritte. Entonces, si vamos a la primera parte de la identificación de los activos, tal como les comentaba, es identificar cuáles son esos activos relevantes, cuáles son los más importantes. Entonces, de acuerdo a la metodología, se establece que vamos a identificar primero cuáles son los esenciales, es decir, cuáles son los activos de servicio y de información. Es decir, es tal como dice aquí, que son esos activos con los cuales vas a decidir, en su inicio la organización decidió tratarlos, procesarlos o almacenarlos en qué sistemas. O sea, esto existe desde que existe la razón de ser de la organización. En cambio, los activos de soporte son esos que se deciden implementar para entregar el servicio, que serían los activos de hardware, de software, comunicaciones, de equipamiento auxiliar, de infraestructura, hay diferentes tipos de activos. Entonces, eso los identificamos. Y aquí hay un tema bastante importante cuando se hace la identificación de activos, que es lo que te puede hacer un análisis de riesgo más complejo o más sencillo.
no quiere decir que uno puede ser mejor que el otro, sino que depende de lo que necesite el entorno de la organización o el objetivo de ese análisis de riesgo. Puedes ir a hacer más granularidad, es decir, detallar activos más uno a uno, o ser menos granular, que puedes agrupar el mismo tipo de activos en una misma clasificación. Esto ayuda a simplificar el análisis de riesgo. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando agrupas activos, es que se puedan tratar de la misma manera. O sea, que al agruparlos y asignar algún tratamiento de riesgo o valorar un tipo de impacto, no sea incoherente asignar un nivel de impacto, que esto lo vamos a ver ahora más adelante. Y bueno, lo que les comentaba, por tener ejemplos que a veces no sé si están familiarizados con el término activos de información, que cuando lo ves en otros ámbitos administrativos, activos pueden ser cosas más tangibles, pero bueno, en el caso de seguridad de información va desde un documento en papel, un contrato en formato físico, hasta archivos digitalizados, las plataformas de compartir recursos en donde trabajamos. También hay activos de tipo de propiedad intelectual, como marcas, patentes, los físicos que les comentaba, inclusive la reputación de la organización, de imagen, de marcas, que bueno, también va relacionado con la parte de patente en algunos casos, también es considerado un activo. Las personas, bueno, uno de los más importantes. Una vez se ha identificado, que es lo que les comentaba, el siguiente paso es clasificarlos, ¿no? En la herramienta G-Consulting, que específicamente para la consejería se ha adoptado, tiene entre sus módulos una sección de gestión de activos, en los cuales, bueno, se pueden definir cuáles son esos grupos de activos y luego crearlos. Entonces aquí en esta imagen, entre los grupos activos, que son las clasificaciones, es lo que le comento donde vamos a agrupar tipos de activos. Tenemos de tipo aplicación, de sistemas, soportes de almacenamiento, es decir, pudiesen ser este tipo de dispositivos como el USB, los móviles, discos externos, unidades externas de almacenamiento, los servicios internos, que ya no es ese servicio que se brinda a un cliente, un usuario, un ciudadano, sino los que consumen los propios usuarios de la organización, subcontratados, personal. Entonces, aquí equipamiento, datos, vamos creando las clasificaciones que necesitamos de acuerdo a los activos que hemos identificado. Y en el menú de activos se pueden comenzar ya a crear y asignándoles una clasificación. Otro atributo que es importante crear en esta herramienta, aparte de la clasificación previo a crear los activos, bueno, aquí lo que les muestro es tal cual que cuando se van creando los activos, se va asociando con un tipo y un responsable. Y esto les digo que es lo otro esencialmente necesario, porque si no, no va a dejar crear los activos, es crear los responsables. En este caso, bueno, un ejemplo aquí que es los más usuales son el responsable de seguridad, de sistemas, de personal, porque luego estos responsables, cuando te vas al menú, tiene un botón para añadir ya los activos, luego que has creado las clasificaciones, en esta ventana para crear activos, tiene campos para asignarle un código. Este campo, aparte de ser obligatorio, es único, o sea, los puedes ir identificando de manera única y nombrando con una pequeña descripción sobre de qué se trata ese activo. Y hay que asignar el responsable de cada activo. En esta lista de tipos en donde se van asignando las clasificaciones y al guardarlos, bueno, se va alimentando la lista de activos sobre la que se va a hacer el análisis. Ok, entonces, si recuerdan lo que les comenté, que una vez que se han identificado y clasificado, entonces iríamos a
establecer las dependencias, es decir, cómo se relacionan los activos. Entonces, según la metodología de Marguerite, y aquí me traje un extracto del libro para entender un poco cómo se establecen estas dependencias, generalmente identificamos la información que está que la información que se procesa para entregar los servicios o que es necesaria para entregar los servicios y estos sobre qué están soportados, qué aplicativos o qué equipamiento físico soporta la entrega de los servicios. Y a la vez, asociado más al equipamiento, las instalaciones físicas. Esto va muy relacionado cuando las organizaciones disponen de centros de procesamiento de datos, donde están ubicadas, porque también maneja riesgos de tipo físico y de control ambiental. Y las aplicaciones van más asociadas sobre las dependencias de las personas que le hacen uso de ellas, es decir, los usuarios. Entonces, esto es un gráfico, bueno, que ayuda mucho a establecer como ese relacionamiento y ordenar, ¿no? La idea. Por su lado, bueno, G-Consulting tiene como esa función dentro del listado de activos, una sección de dependencias en donde, bueno, gráficamente puede ir mostrando. Este botón que está acá de mostrar mapa de dependencias te las va mostrando. No es a través de donde se asignan esas relaciones, pero sí se pueden ir como chequeando a medida que se van asignando. Por ejemplo, tenemos el sistema de gestión de seguridad de información acá, y le vamos estableciendo las dependencias de los servicios que entrega la organización. Entonces, por ejemplo, aquí tengo seleccionado como a modo de ejemplo un proceso de negocio que depende de esta información, porque sin esta información no se puede entregar el servicio. Entonces, estos son activos de tipo datos. Tenemos datos de clientes, de desarrollo interno de aplicaciones, datos tecnológicos de proveedores. Y esto que ven acá, que es este código, es el que les mostré en el campo, en la ventana donde se crea el activo, que se puede ir asignando. Esto ya sí es muy a gusto de los responsables que están haciendo el análisis, de irlos identificando. Puede ser con un número o con siglas que den a identificar del tipo de dato, el tipo de activo que eh, se está refiriendo. Entonces, G-Consulte tiene este botón, que es a través del cual se van agregando, te despliega todos los activos que se han creado y se pueden ir asignando. También se pueden ir borrando. Entonces, bueno, esto es para ir estableciendo esas dependencias. Y a su vez, lo que les comentaba de partir, importante partir de ese sistema de gestión de seguridad de información, bueno, que el servicio de negocio, bueno, depende del sistema porque, perdón, el sistema depende del sistema de negocio porque si no, no podría existir. Y así ir bajando por todos los activos que se han creado para establecer este árbol, ¿no? de dependencia. Entonces, es un ejercicio que la verdad lleva bastante práctica porque inclusive cuando se está llevando a cabo, uno se va dando cuenta o te puedes ir dando cuenta de dependencias que a lo mejor no se conocen o se van investigando, de la ayuda del personal de tecnología y las personas que son responsables de información y servicios, ya más de negocio, bueno, porque son los que conocen la información que se maneja, ¿no? Para entregar los servicios. Luego que se han identificado, clasificado, establecido las dependencias, entonces ahora es importante que identificar lo más relevante para la organización. Entonces, valorar los activos. Como justo les acabo de comentar, los responsables de los servicios, los responsables de negocios, de información, son los que deben realizar esta valoración porque son los que conocen qué tan importante es esa información o ese activo. Inclusive determinar
el impacto de que llegase a ocurrir un incidente de seguridad o un riesgo se llegase a materializar, ese impacto también lo puede determinar los responsables de negocio, pues. Como les decía al comienzo, si recuerdan, el valor o ese impacto se va a determinar en estos principios de la información que les comentaba, que son confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, para cada uno de esos activos de servicio y de información. Entonces, como para entender entonces, porque me pareció importante también pararnos un poco aquí, que es más de seguridad de información, pero es relevante para hacer el análisis y entender cómo valorar en cada una de las dimensiones. Entonces, cuando estás en algún servicio o algún tipo de dato, dices confidencialidad. Bueno, ¿qué daño causaría que esa información sensible se conociera por personas que no deben conocerla? Entonces, eso te ayuda a hacerte esas preguntas, te ayuda a valorar si el impacto es alto, medio, bajo, o es crítico, o es muy importante sobre ese activo de información. Cuando valoras en disponibilidad, dices, bueno, ¿cuál es el perjuicio que causaría de que ese servicio no esté disponible? O no se puede utilizar, no se puede acceder a él. Ah, bueno, ahí puedes decir, no, bueno, esto no es tan importante, si no está disponible, en verdad se pueden esperar tantas horas, se puede esperar tantos días, entonces allí, o no, esto no se puede esperar más de 4 horas, es crítico este servicio, entonces debe estar altamente disponible. Luego la integridad. ¿Qué causaría de que el dato o la información se dañe? Se dañe o la manipulen, la modifiquen, tanto accidental como intencionalmente. Y los de autenticidad y trazabilidad van a ver, uno, que la identidad del usuario que está accediendo a ese servicio o a esa información sea legítima, es decir, que la persona sea quien dice ser. Esto se maneja a través del control de acceso específicamente. Y la trazabilidad es que cuál sería el daño o el perjuicio sobre no conocer o no tener registros sobre qué datos o servicios están accediendo los usuarios y cómo los están utilizando, para qué los están utilizando. ¿Cuál sería el impacto de no poder consultar esa información? De que en el tiempo, cómo se están haciendo uso de estos activos. Aquí para cada dimensión, este marco sobre lo que se suele valorar, ¿no? O impactar cada dimensión. La confidencialidad y la integridad van muy relacionados a lo que es información, datos. La disponibilidad más a lo que es servicios, se valora en los servicios, y la autenticidad y trazabilidad, sí, en datos y servicios. Entonces, desde luego, bueno, apoyándonos también en cómo G-Consulting aplica la metodología, establece también una sección para la evaluación, justamente, que es lo que les comentaba. Acá pueden ver las dimensiones de seguridad. Estos servicios, estos activos que están en verde, son de tipo servicio. Estos en azul claro son de tipo datos, y es lo que les comentaba, por qué los servicios los valoramos en la dimensión de disponibilidad y los de datos o información en las de integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad. Entonces, una manera de ir por los activos de tipo servicio y datos para valorarlos. Porque no vamos a valorar el resto de los activos, además que sería bastante, dependiendo de la cantidad de activos que se han identificado, bastante amplio, es porque el establecimiento de las dependencias ya nos facilita esto, porque entonces, a partir de estos activos esenciales, que son de servicio y datos, ya se va heredando tanto el valor, más adelante cuando asignemos amenazas, también el impacto de las amenazas. Entonces, la dependencia, el establecimiento de las dependencias es muy importante.
Ok. Entonces ya pasamos a la fase 2, en donde vamos entonces ahora a identificar amenazas. Tal como les comentaba Marguerite, tiene este catálogo en donde establece un conjunto de amenazas y las ordena por de tipo natural, de origen industrial, de fallos intencionados, de errores o fallos no intencionados y ataques intencionados. Entonces los tiene divididas en esas 4 categorías. Eso también acá me tomé un extracto del libro, en donde te dice, por cada una de las amenazas que lista en el catálogo, a qué tipos de activos afecta, en qué dimensiones de seguridad impacta, y bueno, una descripción más específica de qué se trata la amenaza. Entonces, el catálogo nos ayuda a asignarlas, a identificarlas y asignarlas. Sin embargo, a través de las herramientas de consulting ya es algo que está precargado, por así decirlo. Y por eso también es muy importante la asignación del tipo de activo, porque la asignación del tipo de activo o de esa clasificación es lo que permite a la herramienta proponer o sugerir las amenazas de acuerdo al catálogo de Magritte. Que sin embargo, también tiene la opción de abrir al catálogo completo y poder, bueno, tener un espectro más amplio. Entonces, bueno, aquí se trata tal cual de ir activo por activo, asignando amenazas. Aquí la recomendación es muy parecida a la identificación de activos, es decir, si somos bastante granulares en identificar todas las amenazas que pudiesen ocurrir o impactar en el tipo de activo de las sugeridas, por supuesto también la valoración de las amenazas y el tratamiento va a ser más extenso. Entonces, la recomendación siempre es ir a esas amenazas según el análisis más importantes, relevantes o que de impactar o de materializarse el impacto sería mucho más grave. Entonces, es algo que les pudiese complicar el análisis, es hacer un extenso o una amplia asignación de amenazas. Aquí, entonces, bueno, vamos a valorar amenazas. Bueno, me traje también acá el extracto que les comenté. Y en esa valoración, lo que ya les comentaba al comienzo. Y esto es, bueno, no nada más Margaret, cualquier metodología de riesgo que puedan consultar va a lo mismo. Es a identificar qué tan probable es que pase y si pasa, cómo afecta. O sea, eso es básico de valoración de riesgo. De igual manera, G-Consulting tiene una sección para la valoración. Eh, otra cosa, lo que le comentaba acá que tiene Margaret, que te establece para cada amenaza en qué dimensiones afecta. Esto facilita mucho el análisis, porque si ven en la herramienta, pueden ser valoradas en cualquier tipo de las dimensiones, de las 5 dimensiones. Sin embargo, para cada tipo de amenaza, que acá pueden ver estas que están acá en la imagen, por un ejemplo, eh, puedes ir a valorar específicamente la que impacta en esa amenaza. Este, este campo de frecuencia es en donde se establece o se valora la probabilidad de ocurrencia, que va desde, mira, despreciable, es decir, que pase es prácticamente imposible, una frecuencia poco frecuente, normal, frecuente o muy frecuente. Y les pongo, por ejemplo, lo que les digo. Por ejemplo, esta amenaza, la A.11, acceso no autorizado. Acá Maguire establece los tipos de clasificaciones de activos a los cuales le podría afectar y en qué dimensiones afecta. En este caso sería confidencialidad e integridad. Tiene la descripción en el caso de acceso no autorizado. Esta A que ven acá es del tipo de las amenazas de ataques externos, donde el atacante consigue acceder a los recursos del sistema sin tener autorización para ello.
Típicamente aprovechando un fallo del sistema, cuando dice fallo del sistema, vamos, es una vulnerabilidad, es una brecha, un fallo del sistema de identificación y autorización. Como ven, les señalo que esto afecta directamente la confidencialidad y la integridad de la información. En este caso está asociado a este activo, que es de un auxiliar de videovigilancia, en donde, bueno, puedes establecer qué tan probable es que ocurra, cómo establecerlo, ¿no? Esta frecuencia. Es muy bueno consultar a lo mejor otro tipo de expediente, hechos registrados en el pasado que te den indicio a ti de alguna vez ha pasado. Y allí puedes identificar, bueno, qué tan probable es que ocurra. Y aquí tenemos las dos dimensiones de integridad y confidencialidad, en donde, bueno, se ha identificado que para la integridad el impacto es muy bajo, en cambio para la confidencialidad sí tiene un impacto un poquito mayor, bueno, pues son cámaras de videovigilancia y regulaciones que también que impactan. Y este es otro ejemplo, por ejemplo, de esta que son ya de amenazas internas, de fuga de información, impacta directamente en confidencialidad solamente, ¿ves? Que entonces aquí esto facilita mucho en identificar en qué lo valoro esta amenaza. Entonces acá, bueno, lo que les comentaba, las G-Consulting te establece para la probabilidad, bueno, esta lista, y para el impacto desde sin impacto hasta un impacto crítico. Luego, calcular el riesgo sería la probabilidad por el impacto y gestionarlo, lo que les comentaba. Ya tomar la decisión qué hacemos ante este riesgo. Para tratarlo, la organización debe establecer cuál es ese nivel de tolerancia de riesgo, es decir, cuál es el punto en el que digo, hasta este nivel podemos vivir con este riesgo, porque si llega a pasar el impacto es muy bajo o es tolerable, es esto, y todo lo que esté por encima de ese nivel debe ser tratado sí o sí, porque atenta directamente contra, bueno, la continuidad y la entrega del servicio y la razón de ser de la organización. Este gráfico que vimos al comienzo, que es lo que busca tratar la metodología, luego con el tratamiento, lo que ves es que se establecen son medidas de seguridad para evitar la degradación del valor del activo o la probabilidad y la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Entonces, para el tratamiento, desde G-Consulting también hay una sección en donde se puede documentar y asignar tratamientos que se muestra así. Es decir, ya identificamos los activos, los clasificamos, establecimos las dependencias, asignamos amenazas y las valoramos. Entonces, al valorarlas y de acuerdo a las dependencias, de acuerdo a Marguerite, G-Consulting hace este cálculo de probabilidad por impacto y en una escala del 0 al 9 establece un nivel de riesgo. Entonces aquí tenemos justo lo que les comentaba, lo que debe establecer la organización. ¿Cuál es ese apetito de riesgo o ese nivel aceptable sobre el cual todo se debe tratar? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de nivel 4, es decir, que todo lo que resulte en el ejercicio sobre 4 se debe establecer un tratamiento de riesgo. Luego, te muestra un cálculo de riesgo repercutido, es decir, ya una vez asignado esa probabilidad de ocurrencia y el impacto, es el riesgo al que está expuesto, y G-Consulte tiene esta opción en donde se asignan los tratamientos, ya se los voy a mostrar, y una vez se han asignado los tratamientos, que en esta imagen ejemplo ya están asignados los tratamientos, te recalcula el riesgo residual. Es decir, una vez que se han aplicado salvaguardas o tratamientos, cuál es el riesgo residual que queda y que lo esperado es que esté por debajo del nivel aceptable de riesgo, o es lo que se busca.
al asignar tratamientos. Esto por referenciar, el Esquema Nacional de Seguridad establece un marco de medidas de seguridad que las organiza en medidas organizativas, de operación y de protección, precisamente para tratar este tipo de riesgos. Justamente el análisis de riesgos es una medida que establece el Esquema Nacional de Seguridad que está en esta clasificación de la planificación. Y como les comentaba, cuando te vas a tratar el riesgo acá, te despliega una ventana en donde te muestra la valoración que se hizo para cada uno de los activos y te dice aquí asociar controles. Ya G-Consulting trae cargada esta información que les mostré que dispone el Esquema Nacional de Seguridad. G-Consulting también trabaja con otros estándares de seguridad. En este caso, bueno, como ven en el ejemplo, puede trabajar con ISO 27000, NIS2, RGPD, el Reglamento de Protección de Datos. Tiene como todo este abanico de medidas de seguridad o controles. Entonces, la idea es identificar qué medidas se deben aplicar adicionales para tratar el riesgo y de aplicarlas, cómo impacta en la probabilidad de ocurrencia en esta frecuencia. Entonces, claro, cuando revaloramos, bien sea la probabilidad de ocurrencia como el impacto en algunos de las dimensiones, esto recalcula y es donde establece cuál es ese riesgo residual, lo que queda, porque el riesgo nunca se elimina en su totalidad, el riesgo siempre existe. También dispone en esta parte de tratamiento de riesgo de las otras opciones que les mencionaba, si se transfiere, si se evita o se asume. Una vez se han establecido los tratamientos para cada uno de los riesgos que quedaron sobre el nivel de riesgo aceptable, que son a los que se les asigna únicamente tratamiento, G-Consulti dispone de la funcionalidad, bueno, de exportar en un informe para cada activo, todo esto que sea un informe en documento Word, donde presenta el activo con las amenazas, las valoraciones de riesgos iniciales, residuales, qué controles se les ha asignado. Y bueno, así va mostrándolo por cada activo valorado. Bueno, acá les quise agregar algunos ejemplos porque entiendo que, bueno, a lo mejor a nivel de seguridad de información no todos podrían estar involucrados a hacer análisis, pero como les comentaba, Magari es una metodología de análisis, pudiese ser aplicado en cualquier ámbito. Por ejemplo, aquí les coloco unos cuantos, si nos vamos a la continuidad de negocio, se puede como hacer ese análisis en el caso de que se interrumpa por causas físicas o humanas, ¿no? Y hacemos este ejemplo bastante sencillo, donde a lo mejor para la continuidad del negocio, los activos son procesos, personas y suministros, suministro de servicios, en este caso puede ser eléctrico. Las amenazas pueden ser incendios, inundaciones, pandemias, como ya hemos vivido, huelgas, incluso nuevas leyes, regulaciones, y la manera de tratarlos, bueno, o de aplicarlos es que Magritte te permite hacer ese cálculo del impacto de que un servicio no esté disponible y determinar cuánto tiempo puede estar la organización sin ese servicio disponible. Antes de que, bueno, de que llegue a un punto en el que no se pueda reparar ese daño. También desde el marco normativo y legal, como comentaba al comienzo, que también impacta o puede ser utilizado para el análisis de riesgo a nivel de cumplimiento de leyes, como lo es el Reglamento de Protección de Datos Personales, en donde, bueno, cuáles pueden ser los activos en este ámbito: contratos, licencias, propiedad intelectual, los datos de los empleados. Tenemos amenazas de que la legislación pueda cambiar, de que tengas incumplimientos, multas. Y la aplicación de la metodología te puede ayudar a identificar justamente cuáles son esas leyes
que pudiesen atentar la continuidad operativa, bueno, de que pueda seguir ejerciendo. También, bueno, si quieres medir o se necesita medir el riesgo reputacional, y aquí, como lo vimos al comienzo, son tipos de activos, la marca, el prestigio, la confianza del cliente. También tienes estos tipos de amenazas como cambios en leyes, incumplimientos. Y bueno, la aplicación, bueno, es de evaluar qué pasa si un incidente de seguridad puede atentar justo en esa imagen o la percepción pública, ¿no?, sobre el organismo. También se puede llevar ya a temas físicos de infraestructura, en donde, bueno, puedes identificar a los riesgos que está expuesta como tal los edificios o las locaciones de las oficinas, data center, componentes de suministros. Y bueno, esto ante amenazas, ¿no?, tanto naturales como de sabotaje, robos, intrusiones. Y bueno, esto podría ayudar en el caso de que se esté haciendo ejercicios de presupuesto para priorizar en qué invertir, ¿no? Y también, que es otro tema que es bastante común y que a veces pues se suele pasar, es para evaluar la cadena de suministro, es decir, cómo los proveedores que tenemos contratados entregan el servicio que hemos contratado. También nos puede ayudar la metodología para identificar esas amenazas sobre las que estamos expuestas en ese servicio que hemos tercerizado. Por ejemplo, cuando eh, se concentra una actividad en un mismo proveedor, si tenemos cláusulas de continuidad de negocio con esos proveedores, y bueno, ver qué tan dependiente es la organización, sería la aplicación sobre ese tercero. Ay, perdón. Bueno, aquí ya a modo de un casito práctico ya un poquito más específico. Quería como presentarles algo que a lo mejor les pudiera sonar un poco más familiar, que sería como hacer un análisis de riesgos del sistema de gestión de notas y títulos. Y en este caso, los activos que queremos proteger serían historial de calificaciones, notas de exámenes, datos personales de alumnos, los títulos que se emiten, serían de tipo información. De tipo servicio, justamente esa aplicación o plataforma en donde se consulta esta información. Y los activos de soporte, ya más de software y hardware, que es en donde se entrega, ¿no?, ese servicio. Pero son el software, las licencias, las comunicaciones. Entonces, al valorarlos, bueno, tomé dos activos, que serían, bueno, los expedientes, uno de tipo información y uno de tipo de soporte, que es la plataforma. Y aquí vemos estas letras que están acá, son para identificar la dimensión de disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, donde, por ejemplo, para los expedientes académicos, el impacto en la disponibilidad es alto, o sea que el servicio de poder consultarlo se considera que debe estar altamente disponible. Si se modifican de manera no autorizada, puede ser crítica. Igual que si se conoce por personas que no deben, también puede ser crítico. Y poder demostrar que las personas que acceden a esta información son las que dicen ser y son las autorizadas es de impacto alto, como poder también demostrar quién la usa, cuándo y para qué, y cómo la usa, ¿no? La trazabilidad. Igual para la plataforma de matrícula, por ejemplo, aquí puse que podría ser crítica en un periodo, porque por el tipo de servicio tiene picos, entonces es algo que debe estar altamente de manera crítica disponible en un periodo. Y lo mismo para las otras dimensiones. En la integridad es alta, en crítica autenticidad, bueno, pues ya por ser también un servicio,
que cuando necesita que esté críticamente disponible, bueno, la autenticidad impacta también por los usuarios. Entonces aquí, bueno, una nota que justamente la integridad es máxima en las notas, porque una alteración no detectada podría invalidar la legalidad, ¿no? de los títulos del centro. Bueno, esto tanto reputacional como la continuidad del propio organismo está atentada. Una vez, bueno, se ha valorado, valoramos los activos, vamos a identificar entonces las amenazas a las que están expuestas. Accidentales, bueno, que se caigan los servidores, es decir, que no puedan ofrecerse el servicio por fallas en los servidores. Eh, Intencionadas, bueno, que a lo mejor un alumno, un profesor pueda acceder a modificar de forma fraudulenta los expedientes. Externas, bueno, ya ataques de ciberataques o ataques de hackers que puedan cifrar o secuestrar la información del récord de expedientes para pedir rescates. O bueno, ya también puede ser una amenaza física de inundaciones que puedan dañar la información que se encuentra en formato, la original que se encuentra en formato papel. Acá, bueno, no, sí. Acá en el análisis de impacto, tal cual, es ver si, eh, cuál sería el impacto de que ocurriera. Si un alumno personalmente activo modifica nota por beneficio propio, el impacto es crítico, por lo que estábamos comentando. Y el riesgo, bueno, es ver qué tan probable es que ocurra esto. Bueno, si se tiene un control de acceso granular de acuerdo al perfil de cada usuario y basado en el mínimo privilegio de qué es lo que debe o necesita acceder para la función de cada usuario, bueno, la probabilidad de que ocurra no es alta. Entonces, es aquí lo que te ayuda a valorar el riesgo, que siempre va a ser, en este caso específico, tirar a ser más alto porque, bueno, en el caso de que llegase a ocurrir, eh, es muy grave. Y bueno, lo que les comentaba, que hablamos de la salvaguarda o el control que pudiese existir, que disminuye la probabilidad de ocurrencia, pero para inclusive blindar mucho más esta situación, se deben implantar otro tipo de medidas, que serían como cifrar la base de datos, es decir, que si alguien la accede no la pueda leer, tener copias, que en el caso que alguien la modifique se pueda recuperar, el doble factor de autenticación, que es este mecanismo que te envía códigos para revalidar la identidad del usuario, hacer auditorías contra los registros físicos para, con estas conciliaciones, bueno, ver que compensatoriamente certificar que no ha sido modificada la información, bueno, entre formar al personal también. Entonces, este es un ejemplo muy común de cómo llevar a nivel de seguridad de información un ejemplo de análisis. Y bueno, las ventajas de usar la metodología, bueno, que si se hace, bueno, con este tipo de herramientas como les he mostrado, eh, te puede ayudar, la puedes hacer tanto cualitativamente con los niveles de importancia, de impacto, desde, desde muy bajo hasta crítico. E inclusive las herramientas te ayudan a ponderarla del 0 al 9. Establece la relación de dependencias, que es algo que facilita mucho el análisis porque te evita tener que valorar uno a uno todos los activos, sino que ya el valor de los activos, tanto las amenazas, se va heredando, los impactos. Y bueno, es un tipo de metodología que se puede usar tipo lenguaje común en el ámbito que se aplique, pues. Bueno, lo que les comentaba acá, yo cuando facilite el material, voy a poner disponible, estos libros están disponibles en la web, eh, igual que las medidas del Esquema Nacional de Seguridad, ya para ser más específico de seguridad, que se pueden consultar, las pueden consultar en cualquier momento.
Bueno, ya aquí por metodología hemos terminado y bueno, ya podemos ya abrir un poco Perfecto. la conversación. Muchas gracias, Zelandia. Vale. Pues perfecto. Bueno, tienen en la sala de chat el enlace que les hemos puesto para poder certificar asistencia, tener nosotros una analítica de cuántas personas asisten a estos webinars y para la documentación complementaria. Y antes de pasar al debate, pueden intervenir en la sala de chat, levantar la mano para darles Ujú, audio, recordarles dónde estamos almacenando el conocimiento para ponerlos a vuestra disposición. Recuerden que tenemos en la intranet este botón azul, margen derecho superior, que dice entorno de trabajo colaborativo, espacio de conocimiento corporativo. Hay dos portales, una plataforma de trabajo para grupos, que la idea es una plataforma que va a permitir mejorar la comunicación, compartir información de forma segura, crear conocimiento. Si alguno de ustedes forma parte de un grupo de trabajo y quiere tener un espacio virtual para eso, lo pueden hacer aquí, que hay un enlace donde pueden solicitar un prototipo, se les crea un prototipo, se da la formación y tienen un espacio colaborativo seguro para trabajar en el grupo. Y luego tenemos el portal de conocimiento. Aquí hay un buscador de contenido. El portal de conocimiento, como verán ahora, tiene 13 áreas de conocimiento. Este es un buscador de contenido que si ponemos palabras clave, pues pueden buscarlo sin necesidad de estar moviéndose por las diferentes áreas temáticas. Voy a poner, por ejemplo, guías prácticas y aquí sale el tipo de contenido y el espacio donde se encuentra. Aquí hay una que son las guías prácticas y orientaciones sobre protección de datos. Y te encuentras esta guía sobre protección de datos que tiene guía para profesionales del sector sanitario, para los datos personales en centros educativos, guía del Reglamento General de Protección de Datos, para responsables de tratamiento. Verán que hay muchísimo conocimiento en estos portales. Accedo de nuevo, recuerden, aquí palabras clave. Voy a poner otro ejemplo. Si pongo ciberseguridad, exactamente lo mismo. Aparece el tipo de contenido, esto es un vídeo, esto es una infografía, esto es un vídeo, vamos, pueden hacer uso de ese buscador en cualquier momento. En los portales de conocimiento tenemos 13 áreas de conocimiento y hay dos destacables en esta temática, la protección de datos personales. Le hemos dado una vueltita de tuerca a este portal. Tenemos un banner de novedades, se pueden suscribir al portal para todo lo que se publica aquí, les llega a su correo electrónico. Tenemos dos carruseles, uno de infografías y otro de videopíldoras, los apartados de esenciales, el manejo de datos personales, preguntas frecuentes sobre protección de datos, el marco normativo sobre protección de datos. Luego, la protección de datos en Canarias, el registro de protección de datos de todos los tratamientos de datos que hay agrupados por consejería. Si entramos en sanidad, vemos que en Servicio Canario de Salud tiene muchísimos tratamientos de datos dados de alta. Vuelvo al portal de conocimiento intranet. Vuelvo al portal de conocimiento. Tenemos otra área muy interesante también, el área TIC, informática y comunicaciones. Exactamente lo mismo. Infografías, videopíldoras, herramientas, aplicaciones, ciberseguridad, recursos. Aquí hemos dado mucha importancia a la IA en el sector público. Aquí tenemos un montón de información sobre la IA, ¿vale? Webinar, etcétera, etcétera. Bien, por último, volviendo de nuevo a la intranet, quiero insistir en vamos, en cómo acceder a estos portales, ¿vale? De nuevo aquí tenemos la galería multimedia, es otra forma de acceder a los portales de conocimiento, pero en los portales de conocimiento y hay incluso comunidades de práctica. Si ustedes lo desearan, podrían formar parte de una comunidad, personas que voluntariamente comparten conocimiento, debaten, eso son comunidades de práctica y eso están en los portales. Y la galería es todo el conocimiento, de nuevo el buscador, y las temáticas, cuando yo señalo una temática, protección de datos, se me tunea todo este espacio y estoy accediendo a todo el conocimiento que tenemos documentado en relación a la protección de datos, sus webinars, su marco normativo, sus videopíldoras, su infografía. Si voy a, yo que sé, contratación en el sector público, exactamente igual. Sus infografías, sus videopíldoras, sus webinars, su normativa, sus boletines informativos.
De protección de datos no hemos hecho boletines todavía, lo haremos en breve, pero de todas las otras áreas sí que hay boletines periódicos que llegan por los canales de la lista de distribución. Quedan almacenados aquí para en cualquier momento poder usarlos. Y bueno, un poquito.